Buenos días y bienvenidos todos. Quiero agradeceros vuestra asistencia al webinar. Ni conferencias, ni mail, ni chat grupales. La inteligencia artificial es el nuevo aliado para el teletrabajo. Mi nombre es Miriam San Francisco, responsable de desarrollo de negocio en el departamento de marketing de BAS. La duración de este webinar no va a exceder de 45 minutos y, en primer lugar, voy a presentar a los panelistas. A continuación, desarrollaremos la presentación y los minutos finales los vamos a dedicar a dudas y preguntas que tengáis. Podéis ir enviándonos las preguntas durante toda la exposición. En primer lugar, os presento a Ignacio Leirana, responsable de Estrategia e Innovación del área de Context Cognitive de BAS. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Miriam. Muchas gracias por Buenos la días. presentación. Y a continuación os presento a Diego Martínez, Senior Manager del área de Innovación y Business Value de BAS, quien va a moderar el webinar y es con quien os dejo a partir de este momento. Muchas gracias, Miriam. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Durante los próximos 15-20 minutos, Ignacio nos va a contar cómo la inteligencia artificial va a ser ese gran aliado dentro del nuevo escenario de trabajo, ¿no? Cómo nos puede ayudar a gestionar el conocimiento, cómo nos puede ayudar a gestionar todo lo que tiene que ver con el modelo en el que actualmente nos estamos relacionando, que es un modelo a distancia, es un modelo en el cual no tenemos esa forma de comunicarnos de manera personal, estamos usando videoconferencias, estamos usando teletrabajo, y cómo algo tan actual como la videoconferencia, el teletrabajo y la inteligencia artificial van a ser dos grandes aliados en esta nueva normalidad que nos llega. Entonces dejo a Nacho con la presentación. Espero que os guste. Vale, gracias, Diego, por la introducción. Bueno, como estábamos comentando, al final lo que queremos enseñaros hoy es cómo la inteligencia artificial puede ser un nuevo aliado, sobre todo en la época que estamos ahora trabajando de este teletrabajo, ¿no? Y cómo ha cambiado esta nueva forma de trabajar. Vale. Durante los 20 minutos siguientes lo que vamos a ver son los siguientes puntos. Primero vamos a ver cuál es el contexto actual del teletrabajo, veremos un poco qué circunstancias están pasando. De ahí pasaremos a conocer cuál es el conocimiento y cómo se gestiona dentro de las empresas, qué diferentes tipos y matices hay de conocimiento dentro de las empresas y organizaciones, para luego poder ver cuál va a ser esta nueva normalidad, cómo vemos cómo el teletrabajo y ese conocimiento, cómo vamos a poderlo gestionar dentro de esta nueva normalidad que vemos que va a venir, ¿no? Por último, o no último ya, sino en el penúltimo punto, lo que veremos es una pequeña demo de cómo esa inteligencia artificial nos va a ayudar a capturar y a gestionar ese conocimiento dentro del contexto actual de este teletrabajo. Y por último, dejaremos un punto donde las preguntas que vayáis lanzando durante la presentación las podamos responder. Bien, un poco el contexto, ¿no? ¿Dónde estamos a día de hoy? Bueno, hay una serie de estudios y estadísticas que lo que nos decían, y por ejemplo en el Banco de España, que en el 2019 solo el 8,3% de las personas, digamos, estaban teletrabajando, ¿vale? Pero claro, visto ahora la situación del COVID-19, nos encontramos que en abril de 2020 esa cifra ha subido al 36%, ¿vale? Ya no solo es cuántas personas, el volumen de personas que están teletrabajando, que antes a lo mejor no lo hacían, sino también el tiempo. Es decir, antes era algo más ocasional, donde estábamos trabajando 1 o 2 días a la semana, pero ahora nos hemos encontrado que estamos trabajando el 100% de los días, ¿no? Veremos más adelante cómo llegaremos a eso, ¿no? Porque al final las empresas también están trabajando en que al final este modelo viene para quedarse, ¿vale? Y además, la gente, y podemos ver en algunos otros estudios, donde nos están diciendo que incluso el 93% de la gente quiere mantenerlo, incluso que podamos volver a la normalidad, siempre y cuando la normalidad sea la igual que la que conocíamos antes. Pero ya vemos que de momento, por lo menos a corto plazo, esto va a cambiar. Vale. Pero claro, este teletrabajo a día de hoy, incluso lo que estaban diciendo ya es, el teletrabajo no es esto, es decir, estamos pasando muchas horas, estamos trabajando incluso más horas que antes, pero sobre todo la información vuela muy rápido, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, videoconferencias, muchos nos podemos ver representados en esta imagen, donde estamos mucha gente conectada y es difícil también en ciertas reuniones el coordinarnos. Antes tenías la expresión facial con la gente, podías verla, podías saber cuándo iba a hablar, cuándo iba a dar un mensaje y cuándo podías tú intervenir, ¿vale? Además, tenemos agendas llenas, es decir, podemos enganchar una reunión desde otra, desde que nos sentamos por la mañana hasta que nos levantamos por la tarde, solo parando casi a comer, ¿vale? Entonces, eso no nos da tiempo a asimilar todo ese conocimiento
que está viajando dentro de esas reuniones, ¿vale? Incluso pasaba antes, ¿no? Es decir, ese talento que está ahora está viajando por todas las redes, se está procesando, se está grabando, pero no lo estamos captando, ¿vale? Igualmente, antes también pasaba, porque hay conocimiento que no se estaba reflejando en ningún sitio, ¿vale? Unido a esto, ya entrando en la parte del conocimiento, utilizamos esta frase de Karl Polanyi para explicar en qué se basa, ¿vale? O qué es el conocimiento, qué tipos de conocimiento y qué matices hay dentro de una empresa o organización, ¿no? Lo que decía Polanyi es: conocemos más de lo que podemos decir o sabemos más de lo que pensamos. ¿Con esto qué quiere decir? Que hay conocimiento que está en las personas que muchas veces no lo estamos explicitando. Es decir, ese conocimiento tácito que tenemos las personas no se está explicitando y no se está comunicando dentro de una organización. Y ese conocimiento se pierde en el momento en que una persona cambia de proyecto, cambia de empresa, está de baja, cualquier cosa, ese conocimiento que tiene muchas veces no se está proyectando dentro de la empresa y no se está conociendo, ¿vale? Pero claro, ¿cómo hacemos esa conversión? Es decir, el conocimiento tácito, ¿cómo vas explícito y de explícito a tácito? ¿Vale? Para eso nos basamos en el modelo SECI. El modelo SECI fue moderado por estos dos japoneses, Takeuchi y Nonaka, ¿vale? Que definían cómo eran las dinámicas de innovación dentro de las empresas japonesas y cómo se iba a convertir ese conocimiento de tácito a explícito y de explícito a tácito, ¿vale? En el cuadro de la izquierda podéis ver cómo el conocimiento tácito está dentro de la socialización, es decir, ese boca a boca, esa formación que hacemos a las personas a través de la palabra, los cafés que podemos tener con compañeros o con un montón de clientes para transmitirles cierto conocimiento. Bueno, pues ese conocimiento está viajando y es tácito, pero no está reflejado en ningún sitio. Claro, el reto está en cómo lo pasamos, ¿no? a explícito, cómo lo estamos analizando y cómo lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, a través de actas, documentación, informes, procedimientos, procesos, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que ese conocimiento explícito, que lo estamos externalizando, hay un momento en que ya empieza a gestionarse de forma de que vuelva otra vez a la parte tácita. ¿Cómo? Con la combinación, es decir, la síntesis. Ya empezamos a coger esa documentación, esos informes muy largos muchas veces, y empezamos a hacer una sintetización o hacemos publicaciones o reseñas sobre esa documentación, ¿vale? Pero claro, en el momento que empezamos a interiorizarlo en las personas, volvemos otra vez a que ese conocimiento ha pasado de lo explícito a lo tácito, ¿no? Empezamos a asimilarlo, tenemos ese aprendizaje y volvemos de nuevo con la socialización a convertirlo hacia el inicio del paso del tácito hacia el explícito, ¿vale? En este caso, lo que queremos focalizar hoy, y veremos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, es con la externalización, es decir, cómo vamos a poder pasar del tácito al explícito, pero utilizando inteligencia artificial, sin necesidad de acta, documentación e informes, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cómo se estaba gestionando este conocimiento a día de hoy dentro de las organizaciones? Pues bueno, el explícito lo tenemos claro, ¿no? Muchos procedimientos, procesos, manuales, actas que vamos generando, ¿vale? Tenemos cursos, seminarios, manuales que hacemos, etcétera, ¿vale? Y el tácito, al final, ¿dónde estaba? En reuniones con compañeros, reuniones con clientes, traspaso de conocimiento, el boca a boca, cuando nos encontramos en un pasillo comentamos algo, los cafés, los corrillos, etcétera, ¿vale? Siempre, a veces, en esos corrillos no hablamos solo de temas personales, sino también de temas de trabajo, y ese conocimiento viaja y no se queda reflejado en ningún sitio, ¿vale? Pero claro, todo ese traspaso de conocimiento tácito a explícito que se está haciendo a día de hoy lleva una sobredocumentación, un gran esfuerzo, ¿vale? Y luego, sobre todo, un gran mantenimiento y que luego muchas veces cuando lo vamos a buscar es complicado, ¿vale? Porque no lo tenemos bien categorizado, ¿vale? Entonces, ahí, en esta nueva normalidad, es decir, en el momento en el que estamos con este teletrabajo, que a día de hoy es casi el 100% que estamos haciendo, y unido a ese conocimiento, cómo en la nueva realidad o la nueva normalidad que vamos a tener, cómo la inteligencia artificial nos va a poder ayudar, ¿vale? Entonces, claro, en esta nueva normalidad, ¿hacia dónde vamos? Pues bueno, tenemos esas videoconferencias que lo tenemos todo el día, tenemos a nivel de multimedia, streaming, las formaciones son todas online a día de hoy, ¿vale? En la situación en que estamos y seguramente seguirán. Las reuniones telemáticas y luego, sobre todo, nuevas ceremonias, es decir, tenemos cafés, antes el ratito de descansar en el cual nos íbamos a tomar un café con un compañero,
Yo, por ejemplo, lo hemos sustituido dentro de mi equipo de trabajo por tomarnos un café virtual, ¿no? Cada uno conectarnos y comentamos un poco el día, situaciones que tenemos o líneas de trabajo. Pero tenemos un poco de tiempo de desconexión, ¿no? Porque si no, el día a día de hoy, con agendas llenas y reuniones como tenemos, nos come y solo paramos para comer y en muchos casos comemos en 10 minutos, porque si no tenemos a nadie con quien comer, pues al final lo que hacemos, todo ese conocimiento va pasando de un momento a otro y no lo capturamos, ¿vale? Pero es una oportunidad. ¿Por qué? Porque toda esta parte tecnológica, como la reunión que estamos teniendo ahora, nos permite el capturarlo, ¿vale? Podemos tenerlo capturado y además podemos procesarlo de manera cognitiva. Podemos analizar los textos, podemos analizar los vídeos, los audios, imágenes, etc. Y con eso generar una base de conocimiento unificado y que enriquezca la base de conocimiento que ya teníamos, evidentemente, ¿vale? Sin descartar o no, haciendo foco también en que tenemos la parte del conocimiento explícito. Pero ahora lo que queremos hacer es capturar ese conocimiento tácito que también están las personas apoyados en la inteligencia artificial y sobre todo en esta nueva situación de teletrabajo, ¿vale? Sobre todo para que luego tengamos una accesibilidad mucho mayor a esa documentación, ¿vale? O a ese conocimiento. Pero claro, el reto está en cómo lo pasamos. ¿Cómo pasamos del conocimiento tácito a lo explícito? ¿Y qué palancas o herramientas podemos utilizar? Bueno, pues podemos hacer entrevistas virtuales, ¿vale? Podemos hacer que un asistente conversacional nos pueda realizar una serie de preguntas para capturar cierto conocimiento, cierto proceso que conoce una persona, ¿vale? De esa forma no es necesario que lo documente, sino con una conversación podamos grabarla, podemos analizarla y podemos sacar los conceptos que necesitamos, ¿vale? Para luego poderlo buscar. Por lo tanto, podemos capturar ese conocimiento apoyado en un asistente conversacional, por ejemplo. Las reuniones y conversaciones. Esta reunión que estamos teniendo ahora mismo la podemos tener grabada y por lo tanto luego podemos analizarla y sacar también información. Los documentos manuscritos. Muchas veces antes íbamos a las reuniones, íbamos con nuestra libreta en algunos casos y hacíamos nuestras anotaciones. Eso a día de hoy, si yo lo quiero compartir con un compañero, antes pues me iba a su mesa, lo veíamos, dibujábamos, pintábamos lo que necesitábamos y lo teníamos en papel. Pero ahora si se lo quiero transmitir, le puedo hacer una foto y enviarlo. Igualmente, sobre esa imagen puedo utilizar inteligencia artificial para extraer información, ¿vale? Igualmente el feedback. Cuando tengo una presentación, cuando lo hacemos en manera presencial, ¿qué pasa? Podemos recibir feedback de las personas. Ese feedback se puede perder en un momento dado. Pero en el caso del día de hoy, por ejemplo, luego vamos a tener un momento de preguntas. Podemos capturar esas preguntas, podemos analizarlas y tener feedback, ¿vale? Y convertirlo en parte del conocimiento explícito. Pero además podemos unir todo esto a otras dinámicas donde incentivar que las personas de las organizaciones o las empresas participen, ¿no? Como ciertos procesos de gamificación, ¿no? De votar, por ejemplo, hacerles participar en que voten si un contenido es válido o no, si tiene más valor o no, etcétera. Y toda esa información también, de manera analítica, la podemos utilizar para luego tener un contenido unificado y accesible, ¿vale? Y bueno, al final es esta inteligencia artificial, ¿qué nos va a dar ese valor añadido? Pues bueno, vamos a poder hacer un refinamiento de los datos, una estandarización, ¿vale? Podemos capturar conceptos y podemos ver relaciones que tienen entre ellos. Podemos enriquecer el conocimiento que ya tenemos, es decir, la documentación que tenemos almacenada en nuestros gestores documentales, en nuestras carpetas, en nuestros hilos de información, podemos analizarlo y extraer información relacionada, no solo la metadatos o información que tenga, ¿vale? Sino la que podemos analizar sobre la documentación, para al final taguearlo y categorizarlo, añadido a la categorización que tuviéramos antes, ¿vale? Y sobre todo, más interesante, ya no solo el cómo lo capturamos, cómo lo recogemos y cómo lo almacenamos, sino cómo lo podemos buscar, ¿vale? Y en este caso, lo que voy a enseñar más adelante es nuestro NIC, ¿no? Que está basado en nuestra inteligencia artificial y lo que llevamos trabajando desde hace ya muchos años, es cómo a través de la voz, de chat, de diferentes canales, puedo hacer una búsqueda de ese conocimiento, ¿vale? Pero hacer una búsqueda con lenguaje natural, no solo uniendo conceptos o palabras claves, sino buscar documentación, buscar conocimiento de manera relacionada y a través de la voz, sin necesidad de tener que escribir o hacer ciertas búsquedas complicadas, ¿vale? Sino que la inteligencia artificial entienda qué es lo que estoy buscando. Y además esa respuesta que me da, como decía antes, puedo dar una información de que si es válida o no válida, o es más interesante o menos interesante. Igual a través del chat también puedo utilizar el lenguaje natural y la inteligencia artificial puede entender qué es lo que estoy diciendo, ¿no?
y a través de las aplicaciones o móviles, etcétera, podemos hacer también esa búsqueda, ¿vale? Bien. Lo que voy a enseñar ahora es una demo de un piloto que llevamos trabajando desde el principio de año. Nosotros al principio de año empezamos de manera interna a trabajar en este piloto, en el cual teníamos el reto, digamos, de ver cómo podíamos capturar todo ese conocimiento e información adicional a lo que ya teníamos, ¿no? Basado sobre todo en audios y en vídeos y también en documentación, ¿vale? En este caso, ¿cuál era el reto? ¿O qué es lo que hemos planteado con Nick? Unido a toda esta parte que hemos estado hablando del teletrabajo y el conocimiento, pues bueno, el reto es, oye, si no tengo tiempo entre una reunión y otra, en rellenar el acta, ¿sería capaz la inteligencia artificial, en este caso Nick, en rellenar ese acta? ¿Vale? Es decir, analizar la reunión que estamos, por ejemplo, teniendo ahora, analizarla y sacar, por ejemplo, un pequeño resumen de la información, quiénes han participado y demás. Ese es el reto y eso es lo que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Bien. Como os digo, esto es un pequeño piloto que tenemos montado, lo hemos montado sobre nuestra intranet y hemos incrustado un pequeño buscador. En este caso es un buscador de momento sencillo, que podemos buscar por palabras frases o palabras claves o frases, y en el que podemos buscar un concepto y nos va a sacar, en este caso, vídeos relacionados, ¿vale? En este caso estamos sacando conocimiento relacionado con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo son dos reuniones que yo he tenido con mis compañeros, ¿vale? En el cual hemos encontrado, buscando la palabra conocimiento, podemos buscar ese concepto tanto en la conversación que estamos teniendo como en la parte de la transcripción, ¿vale? Y las imágenes también que se están analizando. Una vez que pensamos sobre los detalles, podemos ver el detalle del vídeo, podemos ver las personas que han intervenido, podéis ver ahí la foto y cómo he reconocido a mis compañeros, a Carlos, Manuel, Arturo, incluso a mí en un momento dado. Podemos ver qué etiquetas ha extraído relacionadas, qué entidades, por ejemplo, ha reconocido que se habla del Banco de España, que se habla de BAS, porque está en la misma presentación, no es que lo hayamos hablado, sino que está en la misma presentación. Y luego, además, podemos ver la transcripción del audio y podemos ir navegando en qué punto se ha ido extrayendo esa información, ¿vale? Además, podemos ver una serie de tags o información como qué personas han intervenido, en qué momento dado y dónde aparecen, o qué palabras claves y etiquetas, ¿vale? Lo que hemos hecho es, utilizando toda esa transcripción, hemos desarrollado un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es sacar un acta de una reunión, ¿vale? Donde podemos ver el asunto, la fecha de reunión en el inicio, que eso pues, tampoco es, digamos, demasiado inteligencia artificial, pero sí podemos ver qué personas han intervenido y qué fotos. Pero sobre todo, pues hemos sacado una serie de conceptos complejos y conceptos simples que hablan de la reunión. Es decir, sobre qué relevancia, en qué frecuencia han aparecido, pero además haciendo un filtrado. Es decir, tenemos un conocimiento tácito, conocimiento explícito, conocimiento de la persona está sacando que esta reunión se han hablado de estos términos, porque al final son los términos que hemos hablado hoy. Igualmente, sacamos cuáles son los conceptos simples, ¿no? Hay muchos conceptos que hay que ir descartando y por eso la inteligencia artificial la hemos tenido que entrenar basado en cuáles son la información relevante en este caso. ¿Vale? Y sin más, hasta aquí ya lo que yo tenía que comentaros, la presentación y la demo, ¿no? Al final lo que queríamos explicar es cómo esa inteligencia artificial nos puede ayudar en la situación en la que estamos hoy y seguramente la que venga mañana del teletrabajo y cómo vamos a poder capturar ese conocimiento que estamos generando en cada reunión o en cada información, ¿no? Yo os he enseñado un pequeño ejemplo de un proyecto que llevamos trabajando internamente desde el principio del año. ¿Vale? Y sin más tiempo, si quieres, Diego, yo creo que pasamos al tema de preguntas. Si ha habido alguna... Claro que sí, Nacho. Muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, lo primero decir que a pesar de que Nacho ha dicho que esta reunión podría ser grabada, está siendo grabada. Lo digo para que, creo que lo ha dicho Miriam al principio, pero no os preocupéis porque todo lo que nos ha contado Nacho ha quedado grabado y Nick lo podrá analizar también. Exactamente, Diego. Ahí sí quieres matizar una cosa, es decir, esto lo que nos puede ayudar en el día de hoy es que muchas veces tenemos reuniones que no podemos acudir porque son telemáticas en un momento dado y tenemos que saltar de una a otra. Entonces, Nick nos va a poder ayudar en esto, es decir, las personas que no hayan podido participar en un momento dado, Nick puede analizar de qué ha ido este webinar, ¿no? Eso es. Vale, Diego, si quieres. Bueno, sí. Voy a empezar por
la verdad que tenemos bastantes preguntas. Voy a empezar por la primera en la que nos ha llegado. Hablaba de la tecnología, sobre qué tecnología estaba apoyada la solución. Hablamos de NIC como alguna entidad, como algo que existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tecnología que subyace detrás de eso? Vale. Ahí lo que hemos estado trabajando, hemos utilizado servicios cognitivos que ya nos dan plataformas que hay en el mercado, como es en este caso de Microsoft, sobre el tema Azure, para el tema de analizar sobre todo la documentación, vídeos, audio, eso, y que nos saque cierta información. Pero es verdad que con eso no es suficiente, ¿no? Porque al final nos saca mucha información a nivel genérica que luego tenemos que refinar. Entonces, luego ya hemos creado nuestros propios modelos de inteligencia artificial sobre nuestra plataforma de inteligencia artificial que alguna vez hemos comentado, que es Cleo, y bueno, hemos sacado una serie de información para luego poderlo crear. Entonces, al final está basado en este caso en plataformas ya que hay en el mercado, como es el caso de Azure, más modelos propios de inteligencia artificial que hemos construido. En este caso hemos elegido Azure porque, bueno, venía asociado, que lo hemos metido dentro de nuestro intranet, está en SharePoint, etcétera, y bueno, pues hemos utilizado esta tecnología, pero nosotros en BAS trabajamos con diferentes tecnologías que dan este tipo de servicios, como puedan ser Google, puedan ser Amazon, pueda ser IBM, etcétera, y luego también en nuestros modelos propios, ¿vale? Muy bien, la verdad que nos están haciendo muchas preguntas. Fíjate, hay una que han preguntado varios, una que había apuntado al principio y otra que está llegando ahora, que tiene que ver con el tema de la GDPR, ¿no? ¿Cómo interviene la GDPR? Es decir, ¿cómo enlaza esto con la GDPR? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo enlazamos desde un punto de vista de la privacidad? Claro, a nivel de normativa de GDPR, claro, lo que hay que procurar es que dentro de estas reuniones y estas grabaciones, si estamos tratando datos personales de clientes, etcétera, no estén aquí reflejados, ¿vale? Pero luego lo que hay que hacer es, al final, en un momento dado, al inicio de la reunión, ya no vamos a tratar datos personales, pero sí de las personas, de los trabajadores que están dentro de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hay que pedir es el expresamiento, el consentimiento expreso de esas personas, ¿vale? Al inicio, oye, vamos a grabar esta reunión, estamos todos de acuerdo y que vamos a hablar, sobre todo porque vamos a hablar de trabajo, ¿vale? Si pusiéramos esto de forma automática, se graban las conversaciones, muchas veces hablamos en un momento dado de qué hemos hecho el fin de semana, ¿no? Y eso son cosas que no debemos analizar ni debemos tratar, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, nosotros no lo tenemos automatizado. Y aunque grabemos las reuniones, no las estamos analizando, ¿vale? Tenemos que decir que, oye, vamos a grabar la reunión y que además vamos a utilizarlo para luego analizarlo, ¿vale? No es un proceso, digamos, que ya tengamos automático. Todo eso tiene que estar bien claro y bien detallado, sobre todo al inicio de las reuniones y de las conversaciones que se van a tener, ¿vale? A mí me parece clave lo que dices, ¿no? Primero... Sí, perdona. Sí. A mí me parece clave lo que dices. Primero, explicitarlo, es decir, que se sepa, y segundo, evidentemente, tiene que existir ese consentimiento porque así lo marca la normativa. Bueno, aquí hay una pregunta que esta es muy importante que la contestemos porque ha generado cierta inquietud. Dice, ¿NIC es integrable con soluciones de gestión de organizaciones? He visto que en la web pone Skynet. Inquietante. Bueno, Skynet es el nombre que le hemos dado a nuestra intranet. No... Mismo internamente no tenemos inquietud, pero bueno, viene bien que lo aclaremos también, que no hay que preocuparse. Correcto. Es decir, es integrable con cualquier tipo de solución, ¿vale? Al final nosotros lo hemos integrado dentro de nuestra Internet porque al final es nuestro punto, digamos, de encuentro de la organización y donde buscamos la información, pero esto se puede integrar con cualquier otro tipo de solución, ¿vale? A lo mejor la demo no he hecho hincapié, pero toda esa información se puede extraer, se puede habilitar y se puede integrar a través de servicios, ¿vale? Es decir, cualquier punto de entrada donde tengamos esa grabación de esa información la podemos enviar a estos servicios que nosotros hemos construido y, por supuesto, el resultado se puede disponibilizar en cualquier tipo de entrada, desde cualquier canal, ya pueda ser de una página web, aplicación móvil, como hemos generado las actas, las hemos generado documentos, es decir, es integrable con cualquier solución. Nosotros en este caso lo estamos enseñando porque, bueno, Skynet es nuestra, como hemos llamado a nuestra intranet y es donde lo hemos integrado, ¿no? Pero
es integrable con cualquier otro tipo de solución, porque al final tiene sus APIs de integración y por eso no hay ningún problema, ¿vale? Vale, otra pregunta que hay es, ¿en qué idiomas podemos trabajar? ¿Es capaz de reconocer o podría ser capaz de reconocer diferentes idiomas? Sí, no lo enseña tampoco en la demo, pero la transcripción que se hace, por ejemplo, en español, podemos hacer una traducción a diferentes idiomas, inglés, bueno, tiene un montón de idiomas porque además el podernos basar ya en plataformas que ya están, digamos, trabajadas en este punto, nos permite que trabajar con diferentes idiomas sea ya algo, digamos, que sale de caja, ¿vale? Sí que es verdad que en el momento de que yo tengo una conversación, lo importante es que no es lo mismo hacer vamos a decir, un speech to text o una conversión del audio a texto directa, si sabemos que es en español, es decir, pero también podemos decir que detecte antes el idioma, que si yo hago una traducción, una conversión al español y luego una traducción en inglés, ¿vale? Si lo hacemos de inglés a inglés es mucho más eficiente que si hago un español y luego una traducción, ¿vale? Pero podemos trabajar con diferentes idiomas, o sea, eso no es un problema y es algo que ya viene casi, digamos, de caja. Es verdad que luego hay que hacer ciertos entrenamientos, ¿vale? Pero bueno. Vale, pues aprovechando el tema de los entrenamientos, había otra pregunta que tenía que ver con eso, ¿no? Si es necesario o cómo se entrena a la inteligencia para que verdaderamente entienda qué es relevante, qué no es relevante en cuanto a los diferentes conceptos que en un momento determinado se quieren utilizar, ya sea para búsqueda o para lo que es la propia completado de información, etcétera. Claro, ahí el entrenamiento, digamos, de este tipo de soluciones hay que trabajarlo en varios puntos, ¿no? Porque hay varias piezas que intervienen y se debe hacer entrenamientos en cada una de las piezas. ¿Por qué? Lo que estaba comentando ahora, en el momento que yo estoy haciendo una conversión de un audio a un texto, una transcripción, necesito seguramente hacer aunque ya viene, digamos, como decía, un poco de caja y puedo hacer ya utilizando ciertos servicios, esa conversión, sí que necesito un entrenamiento de, sobre todo, el lenguaje técnico que pueda haber o de negocio que pueda haber dentro de esa conversación. Porque a lo mejor hay términos que no se suelen utilizar dentro de un lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces hay que hacer un entrenamiento, por ejemplo, en la parte para afinar la parte esa de conversión al texto, ¿vale? Luego, además, una vez que ya tenemos esa transcripción, esas entidades que ya estamos sacando, necesitamos hacer un refinamiento para nuestro caso de uso, de cuáles son los tags o entidades o definiciones que necesitamos sacar y que nos interesan para nuestro caso de uso, ¿no? Antes nos enseñaba dentro de la demo que hemos sacado datos como conocimiento explícito, conocimiento tácito, etcétera, ¿no? Y en qué porcentaje y en qué probabilidad. Pero seguramente en una conversación hablamos de muchos más términos que son, digamos, tienen menos peso, ¿vale? Podemos decir palabras como vale, ok, etcétera, pero esas son las más habituales y esas tienen menos peso. Aparecen más, pero tienen más peso las otras. Entonces, también tenemos que hacer un entrenamiento de eso. Y luego, además, si vamos a hacer una búsqueda también a través de un entendimiento de un lenguaje natural, de una conversación, etcétera, debemos de hacer también ese entrenamiento, ¿no? Para que ese asistente conversacional entienda qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Y sepa perfectamente luego qué conceptos quiere buscar y qué entidades necesita, ¿vale? Entonces hay varios puntos de entrenamiento que hay que hacer. Sí, hay una cosa que yo creo que enlazaría con esto, ¿no? Y es, oye, si quisiéramos arrancar un proyecto de este tipo, ¿qué tipo de perfiles? Es decir, ¿qué tipo de perfiles requieres para poder hacer todo eso que hablabas del entrenamiento? Y además entiendo, aquí me preguntaba, técnicos, funcionales, pues un poco, Claro, ¿qué se puede llegar a requerir? aquí puedes necesitar diferentes perfiles, ¿vale? Es decir, sí que necesitas gente que analice qué es información, cómo la quieres capturar y cuál es la parte importante, ¿no? Es decir, dentro de todos estos tipos de soluciones de inteligencia artificial y de soluciones cognitivas, vas a necesitar técnicos, sobre todo si vas a la parte del lenguaje natural, vas a utilizar gente que sepa hablar del lenguaje, que sepa, por ejemplo, temas de personas que trabajen con lingüistas, ¿no? Luego, evidentemente, vas a necesitar lo que ya trabajamos siempre, que son personas desarrolladoras, ¿no? Que conecten ciertos servicios con otros y los puedan enlazar, ¿no? Pero eso sí es una parte de integración. Pero a nivel de entrenamiento vas a necesitar gente como lingüistas, data science y gente que trabaje con herramientas cognitivas para análisis de imagen, análisis de vídeo, análisis de audio, etcétera.
¿vale? Luego ya sí que está un poco a nivel de cómo quieras luego exponer este tipo de soluciones de forma interna a tus usuarios o de forma externa a tus clientes. Ahí sí que necesitas una parte de diseño, de cómo relacionar, cómo tiene que ser esa conversación con una persona, etcétera. También el tono, es decir, nosotros también en VAS, por ejemplo, el tema de la voz, pues hay que trabajar cómo quiere ser tu voz de marca. Bueno, pues todas esas cosas son importantes en función de lo que quieras hacer, ¿vale? Entonces, hay diferentes roles. Pues es verdad que en toda esa parte de diseño no nos quedemos solo en la parte de diseño, tenemos que saber para qué se va a usar, ¿vale? Y saber qué tecnología hay detrás y qué se puede hacer. Entonces, es importante que todo esté bien combinado, desde la parte funcional de análisis de diseño hasta la parte, digamos, ya más técnica, ¿vale? O sea, necesitamos ahí diferentes perfiles. Oye, voy a tener que saltar hacia una pregunta de atrás, porque nos repreguntan, más que nada porque quizás no habíamos entendido inicialmente bien la pregunta. Cuando hablábamos antes de los sistemas de gestión y hemos hablado de Skynet y de lo fácil o difícil que sería incorporarlo dentro, hay un asistente que nos está preguntando, que su pregunta iba más orientada a cómo incorporarlo a soluciones de gestión, por ejemplo, de administración pública, ¿no? Videoactas, de plenos, o sea, realmente cómo verdaderamente podría ayudar en compañías, en este caso en administraciones, que el acta, digamos, que es algo importante dentro de esto. Entiendo que desde lo que tiene que ver con la transcripción a lo que tiene que ver con el resumen, digamos, de esa reunión. Claro, ahí nos puede ayudar en eso, ¿no? Es decir, toda la conversación o toda la reunión que hemos tenido la podemos transcribir y podemos analizar. ¿Hay qué información es la importante que luego nos puede ayudar? Pues bueno, podemos sacar un resumen de la reunión, podemos ver qué personas han intervenido, si han estado convocadas o no han estado convocadas, si han participado o no han participado, ¿vale? Y sobre todo poner una información que luego podamos en un momento dado buscarla y encontrarla, ¿vale? A nivel de administración pública, por ejemplo, sí que, y viendo esta nueva normalidad, la administración pública también está trabajando ya en que sus trabajadores también teletrabajen y sigan en esta línea, es decir, se están adaptando ya en ciertos puntos. Estuve leyendo ya estas semanas ciertos artículos donde la administración pública también va a este modelo de teletrabajo, ¿vale? Y por supuesto, todas estas herramientas nos van a poder ayudar, le vamos a poder integrar sin, digamos, un gran esfuerzo, ¿vale? Es decir, nos va a poder ayudar a poder conocer qué se hay en esas actas, en esa información y hacer resúmenes, que muchas veces, y lo que explicaba al principio, en esa conversión de esa documentación, muchas veces inmensa que podamos tener, por ejemplo, en la administración pública, cómo poder hacer reseñas, información, contextualizarla, etcétera, para que luego en un momento dado podemos consultarla de manera más eficiente, ¿no? Podemos hacer búsquedas más eficientes. Entonces, ahí sí que también nos va a ayudar mucho. Vale. Una pregunta más, al menos, yo creo que todavía tenemos tiempo. ¿Vale? Otra pregunta venía referente al tema de las reseñas que decías antes, lo que has llamado antes tagueos, ¿no? ¿Cómo funciona el tema del tagueo? Es decir, ¿cuánto de automático y yo creo que está asociada más al tema también del entrenamiento, ¿no? ¿Cómo entreno verdaderamente para que esto sea de la manera más automática posible y no tenga que identificar previamente? Así es como interpreto un poco la pregunta. Es decir, ¿cómo funciona el tema del tagueo? Vale, ahí, como decía, apoyados ya en servicios que hay, ya te pueden sacar un cierto tagueado, cierta información, ¿vale? Por ejemplo, en lo que yo enseñaba, el vídeo reconoce que hemos hablado de Banco de España y de VAS, ¿vale? Pero eso ya viene porque ya muchas de las herramientas de inteligencia artificial nos lo están dando. Los servicios que los que hablaba antes, como Amazon, Azure o IBM o Google, ya nos pueden dar, pero son conceptos genéricos, vamos a decir, ¿no? Podemos reconocer organizaciones, podemos reconocer nombres de personas, localizaciones también, podemos ver si hemos estado hablando de que estamos en Madrid, te puede además hacer el link hacia el buscador o la reseña en Wikipedia, te lo dan ya de, oye, en Madrid pues es esto, o por ejemplo el de VAS, pues VAS es una empresa tal, ¿no? Pero claro, en el momento que nosotros queremos sacar los conceptos importantes dentro de eso, sí que necesitamos hacer un entrenamiento, ¿vale? Para ello necesitamos un volumen de datos para poder enseñar al sistema de cómo entrenarlo, ¿vale? Y qué conceptos son los que queremos entrenar y cuáles podemos taguear, ¿vale? En este caso lo que se hace es, si tenemos una gran generación de datos, lo podemos utilizar y oye, perfecto, pero claro, nos encontramos cuando llegamos a los clientes que esos datos
normalmente pues no están. Y sobre todo cuando hablamos de documentos, de audios y vídeos, esos documentos no están. Es decir, no nos podemos ir tanto a poner el proceso desde el día cero funcionando, sino que vamos a necesitar luego un proceso de entrenamiento desde el momento que lo ponemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final vamos a ir viendo cómo va evolucionando, qué conversaciones van habiendo y vamos a sacar los conceptos que nosotros queremos sacar. ¿Vale? Con esa información que vamos generando podemos luego entrenarlo. ¿Para qué? Para sacar esos conceptos que nos interesan. Si estamos hablando, como en este caso, de conocimiento, conocimiento tácito, conocimiento implícito, todo lo que estamos hablando de teletrabajo, eso nos lo va a sacar ya, porque ya está sacando que son entidades, pero tenemos que darle peso, ¿vale? Tenemos que darle peso diciendo que estos son los conceptos que nos interesan. Y como decía antes, pues palabras, ya también la docente por defecto, palabras como que no tienen a lo mejor peso dentro de una conversación, pues no los vaya sacando. Es decir, saca los conceptos importantes. Pero sí que es necesario hacer luego esos entrenamientos. Pero os digo, no es llego y beso el santo, como se suele decir, tengo que ponerlo y luego hay que ir entrenando. Tanto este tipo de soluciones como asistentes conversacionales con los que trabajamos, cualquier tipo de esta herramienta, es necesario luego un posterior entrenamiento en el cual hay que decirle qué conceptos o entidades debemos de sacar y cuáles son las importantes, ¿vale? Porque yo en una frase puedo decir algo, pero tengo que saber que si yo me voy a otro lado, quiero hacer una reserva de hotel en Madrid, sé que tengo que sacar que lo que quiero es un hotel y lo quiero en Madrid y sé que quiero sacar la fecha mañana. Pues todos esos conceptos hay que entrenarlos, ¿vale? Sí. Vale, aquí hay dos preguntas en una, quiero decir, dos personas que han preguntado por algo muy parecido. Hablaba uno de ellos en cómo veíamos la posible incorporación de esta solución hacia procesos de participación ciudadana, ¿vale? Parece dentro de lo que podría ser la administración o gestión de reuniones con ciudadanos. Y luego teníamos otra más que hablaba también de vale, nos estáis hablando mucho de generar documentos y algo interno, pero ¿cómo podría interactuar con mis clientes? Entonces, ciudadano-cliente termina siendo lo mismo, usuario interno, usuario externo. ¿Cómo lo ves tú, Nacho, el cómo podríamos llevar esto también hacia el cliente, hacia el ciudadano, hacia la interacción que tenemos como compañía con los que son nuestros clientes? Bien, ahí lo que hoy hemos enseñado un poco es verdad que de manera interna, ¿no? De cómo podemos analizar esas conversaciones de manera interna. Pero nosotros también trabajamos con las empresas en cómo pueden analizar su interacción con sus clientes, ¿no? Es decir, cómo pueden analizar las conversaciones o iteraciones que tengan. Las iteraciones con los clientes pueden ser de diferentes formas. Pueden ser a través de un canal chat, a través de un canal web, de un contact center, etcétera. ¿Dónde podemos aplicar sobre todo esto? Sobre todo en conversaciones que podamos tener, por ejemplo, por teléfono. Nosotros lo que estamos haciendo con algunos clientes es analizar la conversación que tienen para poder sacar información de feedback, de si está hablando de la competencia o no, de cuáles son los datos de interés que tiene, que le interesa, etcétera, ¿no? Y podemos hacer análisis de conversación, lo podemos utilizar una vez pasada, porque eso nos va a dar información dentro de la empresa para saber qué intereses tienen. Por ejemplo, el tema de atención ciudadana, si podemos analizar una conversación que tengamos, los tweets, lo que nos estén poniendo dentro de nuestros foros, etcétera, toda esa información la podemos analizar y taguear con la inteligencia artificial. No es necesario que podamos hacerlo manualmente para que haya alguien revisando todos los días de qué se está hablando en Twitter o las redes sociales. Podemos sacar toda esa información y taguearla y sacar esos conceptos para decir, oye, pues el ciudadano está interesado en esto, el cliente está interesado en esto, el cliente me está hablando que la competencia está hablando de esto. Todo eso lo podemos utilizar para analizar esas conversaciones, esa información que tenemos con el cliente. Nos sirve de feedback para saber luego cómo poder trabajar, por cómo poder darle al cliente siempre una respuesta unificada, por ejemplo, en el momento de trabajando con contact centers, porque al final la inteligencia artificial nos ayuda en ese momento, apoyar a esos agentes a hablar con nuestros clientes. Bueno, es una ayuda, sobre todo en esto, en que podemos analizarlo de manera rápida y eficiente, ¿no? Porque al final esa conversación con el cliente nos tiene mucha información que luego es muy válida para las empresas, porque al final es siempre viene la onda cuando ya llegamos tarde, ¿no? Es decir, la gente empieza a hablar y llegamos tarde en analizar qué es lo que está pasando. Entonces, todo esto se puede utilizar de manera rápida. ¿Vale? Fenomenal. Oye, bueno, vamos a dar por finalizado el webinar.
Hemos recibido muchas preguntas y desgraciadamente no podemos contestar a todas, pero Nacho os contestará personalmente a todos vosotros. Además, podéis comunicar con él en los datos de contacto que ahora está mostrando Nacho. Recordaros de nuevo que el webinar ha sido grabado, por lo tanto, también era una de las preguntas que nos hacíais, si vais a poder recibir tanto la presentación, vais a poder recibir el vídeo. Realmente todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos participado en este webinar lo vais a recibir todos los asistentes, y sin otro particular, pues esperando que haya sido de vuestro interés, os agradecemos muchísimo la asistencia y que tengáis un gran día. Un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias.